Hola, bienvenidos a Parasomnia, el lugar donde la ficción y el miedo cobran vida. Hola, bienvenidos al capítulo 7 de Parasomnia. Vamos a dejar, como siempre, un link en la i al video anterior, que es capítulo de vampiros, y también vamos a dejar un link en la descripción de este video para que puedan ayudarnos con alguna donación si así lo desean. Profesor, ¿cuál es el tema de hoy? Esta noche hablaremos sobre la maldición de los faraones. Un tema clásico y muy utilizado por los cineastas del cine de terror. Interesante observación. Así es. El nombre Tutankamón parece haber dado pie a muchas producciones cinematográficas a partir de 1932, con el estreno de la película La momia, protagonizada por Boris Karloff. Profesor, ¿ya es hora? Así es. Él ya está aquí. Comencemos. La maldición del faraón es la creencia que se basa en que cualquier persona que moleste la tumba de un faraón del antiguo Egipto cae en una maldición por la que morirá en poco tiempo. Existía una creencia sobre las tumbas de los faraones. Decían que poseían maldiciones escritas en ellas o en sus alrededores, advirtiendo a aquellos que las leyeran para que no entrasen. La maldición, asociada al descubrimiento de la tumba del faraón de la dinastía 18, Tutankamón, es la más famosa en la cultura occidental. Muchos autores, incluido el propio descubridor de la tumba, Howard Carter, niegan que hubiese una maldición escrita, pero algunos investigadores del caso aseguran que el propio Howard Carter encontró en la antecámara de Tutankamón un ostracón de arcilla, un sello en la pared, cuya inscripción decía: «La muerte golpeará con su miedo aquel que turbe el reposo del faraón». A principios del siglo XIX, la mayor parte de la historia del antiguo Egipto era desconocida para gran parte de la población mundial. Poco se sabía de aquellos tiempos y menos aún de la mayor parte de los faraones egipcios. Aunque se asocian las grandes pirámides con los enterramientos de los faraones, lo cierto es que solo se usaron en el antiguo Egipto entre las dinastías tercera y treceava. Pero ya en la dinastía 18, alrededor del 1300 a.C., se prefería excavar grandes tumbas con varias salas en el interior de parajes escarpados, como el Valle de los Reyes. Estas salas se decoraban y llenaban de valiosos objetos, y en ellas se depositaba el cuerpo embalsamado de los faraones dentro de un sarcófago. ¿Y se puede explicar qué es una momia o cómo sería la momificación de una persona? La momificación en el antiguo Egipto era el proceso por el que se impedía que un cadáver llegase a su putrefacción natural. Se trataba de un complejo ritual funerario. Los antiguos egipcios creían que la muerte era solo el comienzo y representaba la separación entre el cuerpo y el alma. El Ba, que se corresponde con el alma, y el Ka, que representa la energía vital. Era necesario que el Ba y el Ka, en el despertar de su nueva vida, pudiesen reintegrarse al cuerpo previamente conservado. La momificación tenía como principal objetivo el purificar y volver divino al cuerpo que se convertiría en Osiris o en una imitación suya. Al morir un egipcio, su familia llevaba el cuerpo a los embalsamadores y negociaba largamente las tarifas y el servicio. En un taller, los embalsamadores lavaban y preparaban el cuerpo del difunto para llevar a cabo diversas operaciones de momificación que duraban 70 días. El cuerpo, ya eviscerado, se secaba al sol
se cubría con varias capas de aceites vegetales. Después se ponían las vendas que envolvían todo el cuerpo y se colocaban sobre la momia determinados amuletos que hacían un papel protector y se ocultaban bajo otras vueltas de vendas. A continuación, el cuerpo se colocaba en uno o en varios sarcófagos pintados y grabados. A veces la cara se cubría con una máscara que en el caso de las momias reales, como en el caso de Tutankamón, se hacía en oro puro. El estómago, los intestinos, pulmones y el hígado se lavaban con vino de palma y se mantenían en 4 vasos canopos con la imagen de los 4 hijos de Horus. El corazón se quedaba en su lugar, pues era importante que no se separara del cuerpo, ya que ellos suponían que era la sede de los sentimientos, el pensamiento, la conciencia y la vida misma. Bueno, sería algo parecido a los servicios fúnebres de hoy en día, aunque un poco más complicado. Interesante observación, mi estimado Dunkel. ¿Podría relatarnos el famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón? Por supuesto. La tumba de Tutankamón, faraón de la dinastía 18, permaneció oculta e intacta durante más de 3000 años. Existen evidencias de que fue saqueada y luego restaurada en los meses posteriores a su enterramiento, pero el cambio de dinastía y la tierra desplazada por los escombros de otras tumbas próximas provocó que un siglo después de este entierro, el emplazamiento de su tumba o incluso la misma existencia del faraón habían sido olvidados. Los ladrones de tumbas de las dinastías 19 y 20 incluso llegaron a construir algunas cabañas encima de la tumba sin sospechar de su existencia. En la década de los años 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la dinastía 18, hasta entonces desconocido, y convenció a Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba, que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. Así fue que el 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. El día 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta, por la que Howard Carter introdujo una vela y vio lo que, según sus propias palabras, definió como cosas maravillosas. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó esa picadura mientras afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo el cuerpo. Una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon, que murió la noche del 5 de abril. Se cuenta que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord Carnarvon, Susie, aulló y cayó fulminada en su mansión de Londres. También mencionaron que cuando Lord Carnarvon murió, en la ciudad del Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras a todos, pero momentos después regresó. Los familiares de Lord Carnarvon que estaban en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. Su hermano, Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después.
La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Un profesor que estudió la tumba junto con Carter y que provenía de Canadá, también murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Al proceder a la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, el faraón Tutankamón tenía una rara herida. Muy posteriormente, en las décadas de 1960-1970, las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados. Y por supuesto, los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. ¿Y existe alguna explicación científica para estos hechos? La explicación más común a la maldición de los faraones es que se trató de una creación de la prensa sensacionalista de la época. Sin embargo, algunos han especulado con que un hongo mortal podría haber crecido en las tumbas cerradas y haber sido liberado cuando se abrieron al aire. Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas detectivescas de Sherlock Holmes, fomentó esta idea y especuló con que un moho tóxico había sido puesto deliberadamente en las tumbas para castigar a los ladrones de las mismas. Estudios recientes de antiguas tumbas egipcias, abiertas en la actualidad y que no han estado expuestas a los contaminantes modernos, demuestran que se hallaron bacterias patógenas de los géneros Staphylococcus y Pseudomonas, así como Moss aspergillus. Además, las tumbas recién abiertas se convierten a menudo en refugio para los murciélagos, cuyo guano también puede transmitir la histoplasmosis. Profesor, ¿usted tiene alguna teoría propia para explicar estos hechos? Algo que me llama poderosamente la atención es que Carter, al vaciar la antecámara donde yacían los restos del faraón, no movió las dos estatuas que custodiaban su cámara real, que todavía permanecía sellada. Pese a las molestias que esto ocasionaba por el poco espacio, dejó estas estatuas en su lugar y las protegió incluso con andamios de madera hasta realizar la apertura de esta cámara sellada. Estas dos estatuas guardianas del cuerpo del faraón no fueron tocadas sospechosamente. Tal vez Carter supo o sintió algo al contemplarlas. Yo pienso que en su interior podían guardar energías muy peligrosas, invocadas por expertos sacerdotes egipcios y destinadas a proteger al faraón, y que al finalizar los trabajos y retirarlas, pudieron cumplir su mortífera misión. La tumba consta de 4 salas con más de 5.000 objetos, incluidos los 3 sarcófagos del faraón, el último de oro macizo. Los trabajos arqueológicos duraron 8 años, desde 1922 hasta 1930. Los 2 centinelas que custodiaban la tumba fueron los últimos objetos en retirarse durante la campaña de 1923. Profesor, ¿ya es hora? Sí, ya es tiempo de irnos.